Ya comenzamos, estamos esperando que grabe el conversatorio. Está de moroso. Ahí estamos, parece. Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida al segundo encuentro del ciclo Interpelaciones Freirianas. El primero tuvimos el placer de escuchar a la doctora Lidia Rodríguez. Bueno, se trata de una actividad organizada en el marco de la celebración de los 100 años de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER. Agradecemos, por supuesto, a la decana Gabriela Bergmás, al vicedecano Alejandro Ramírez, al consejo directivo de la facultad por darnos el aval y acompañarnos, y por supuesto, agradecemos a todos ustedes. La propuesta de este ciclo en desarrollo nace de la inquietud común en la praxis de Paulo Freire, avivada por el cincuentenario de la edición de Pedagogía del Oprimido, de los equipos docentes de dos cátedras, Teorías del Aprendizaje, a cargo de Alexis Chausovsky y Luis Rossi, y Problemática de la Cultura y Educación, a cargo de Carlos Marín, Carla Espinosa y quien les habla, Leandro Romero. Ambas del profesorado y la licenciatura en Comunicación Social. A ellas se le suma, ahora, las cátedras de Educación No Formal y Tradiciones y Prácticas de la Educación Popular, a cargo de Marcela Manuale y equipo, de Ciencias de la Educación, lo cual nos alegra sobremanera porque nos gusta ir sumando a este ciclo y a este tipo de instancias académicas. De esta forma, congregando voluntades, vamos para construir un espacio donde poder seguir pensando la obra de Freire a la luz de los acontecimientos del presente. La incertidumbre actual nos exige cierta capacidad de repensar los tópicos y las problemáticas socioeducativas desde una mirada crítica, por ende, desde una mirada siempre en movimiento e inconforme. Nos preguntamos, o nos volvemos a preguntar, como en el primer encuentro, ¿qué resonancias adquiere el trabajo, el legado freiriano? ¿Qué reflexiones podemos trazar a la luz de aquello que se planteó hace medio siglo ya? ¿Qué reflexiones podemos trazar entonces a la luz de aquello que desde la pedagogía del oprimido, Paulo Freire supo plantear en un contexto sociohistórico diferente al nuestro? ¿Qué nos sugiere esa voz en un ejercicio en prospectiva? Para este segundo encuentro es el doctor Carlos Marín el encargado de afrontar estas preguntas. Apasionado estudioso de lo que produjera Freire, pero fundamentalmente profesor, desvelado y comprometido por los modos efectivos de encarnar freirianamente el vínculo pedagógico, es decir, por vivir una práctica y producción de conocimientos en contextos históricos culturales específicos, donde la subjetividad puede advenir más libre, más humana. Quienes compartimos con él la tarea docente y también la organización de este ciclo, consideramos que el trabajo de Carlos contiene innumerables vetas reflexivas que nos permiten significar el problema de la cultura y de las praxis desde una perspectiva educativa y comunicacional compleja, no reduccionista. Razón por la cual nos damos la oportunidad de seguir aprendiendo trabajo, sintiendo que se multiplican las huellas, la de Lidia, la de Carlos, etc., y las interpelaciones en la construcción del campo de la comunicación / educación. Carlos Marín, quien habita esta facultad desde hace décadas, primero como estudiante, luego como profesor e investigador, es doctor en Educación por la Universidad Nacional de Entre Ríos, licenciado en Comunicación Social por la Facultad de Ciencias de la Educación de esta casa, profesor de la Facultad de Ciencias de
de la educación, perdón, profesor de la UADER en la tecnicatura en gestión. O acá hay un error, discúlpenme. Profesor de la Cátedra Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Gestión. Ahí está. Docente y codirector del Departamento de Investigación del Instituto de Formación Docente 212 y autor de artículos sobre Paulo Freire, editados en publicaciones universitarias y en revistas especializadas. Su trayectoria está enfocada, como ya anticipamos, en la articulación comunicación-educación. Ahora sí, lo dejamos a Carlos, quien compartirá su presentación sugerentemente titulada Matrices culturales y diálogo, aportes freirianos para pensar el presente. Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto, es hermoso realmente poder estar compartiendo este momento con todas las personas que han decidido acompañarnos esta tarde. Es hermoso porque tal vez seamos un poquito más del número necesario para concretar esa propuesta a propósito de Freire, que era un círculo de cultura. No somos 38, un poquito más. Y mientras yo esperaba y veía que iba entrando la gente, y me ponía cada vez más contento y más feliz porque uno se va, digamos, de alguna manera se va encontrando con amigos y tiene la tentación, y no voy a resistir a eso, antes de los agradecimientos, por supuesto, de rigor, de saludar a personas como Aixa, como Alexis, bueno, a todo el equipo de la cátedra, a mi amigo Fernando Segovia, a Carolina Guadalupe de Santa Fe, con la cual nos vamos a encontrar en un tiempo, bueno, a Jorge, el profesor Bergalio, a todos los estudiantes, a la gente a Susana Berger, no quiero dejar de se me vaya, y por supuesto a Yolanda, un cariño muy especial a Yolanda, que nos acompaña, bueno, a los estudiantes, a María, que ha estado presente, a mi colega Eliana, en fin, y dos presencias, a Juan, que nos está siguiendo desde Lima, y a María, que nos sigue desde la Patagonia, si no me equivoco. Y a todos los que no conozco personalmente, también es un gusto estar con todos ustedes. Ahora sí, después de este saludo a los presentes, los agradecimientos, por supuesto, a la Facultad de Ciencias de la Educación, a sus autoridades, a este consejo directivo que nos ha acompañado en esta iniciativa que se enmarca, como dijo Leandro, en las actividades previstas para celebrar el centenario de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hay que decirlo, una facultad que ya a esta altura y está repartido como entre mi primer hogar o segundo, porque, como dijo Leandro, y dio una clave para conocer mi edad, hace décadas que transito estos pasillos, primero como estudiante, después como docente, ¿no? Y también como investigador. Así que es hermoso también poder aportar a este momento lindo de nuestra casa de estudios, nuestra digo porque la sentimos propia, en esta celebración. Bien, dicho esto, entonces, la parte más formal, la intención cuando comenzamos a plantear este ciclo fue justamente preguntarnos qué es lo que podía decirnos Freire hoy, a propósito del nombre, ¿no? ¿Cuáles serían las preguntas que podríamos realizarnos a partir de lo que es su trabajo y en particular de pedagogía del oprimido, de lo cual estamos celebrando los 50 años de la primera edición en América Latina, ¿no? En castellano. Y uno tiene la tentación en estos momentos siempre de también plantear un recorrido como subjetivo, ¿no? En relación a esto de la interpelación. Sin duda la palabra freiriana, creo que por eso estamos acá, impacta, ¿no? A mí me impactó desde que leí, desde aquellas primeras lecturas que realizamos con Lidia Rodríguez, por cuya generosidad hemos podido configurar de alguna manera una cadena
nos hemos eslabonado en una cadena, y esto es un logro importante, entre distintas generaciones que nos sumamos al estudio de la obra y del legado de Paulo Freire para pensar nuestras circunstancias. Así que Lidia Rodríguez, la doctora Lidia Rodríguez, que abrió este ciclo, fue quien nos presentó aquel trabajo y la perspectiva pedagógica de Freire, a quien, en lo personal, considero un maestro, en la perspectiva que, como plantean autores, entre otros Graciela Frigerio, a partir de una lectura del francés Jacques Derrida, cada vez que uno va al encuentro de él, de esta persona que está allí, en este caso, en un texto, siente que esa persona le habla y le dice algo que uno considera que está singularmente dirigido a uno, ¿no? Un maestro, en fin, porque Freire nos invita de alguna manera, luego de entregarnos algunas herramientas para pensar, a que recreemos ese legado y sobre todo que lo reinventemos. Esto también habla de su generosidad. Por eso nos tomamos la audacia, la osadía, tenemos el atrevimiento de estar pensando con él hoy, esta tarde, repensando algunas cuestiones, y de esa forma discutirlo y a la vez también dar respuesta a una vocación que, dice Freire, nos caracteriza como especie y que en términos suyos es nuestra vocación ontológica de ser más, ese llamado potente que tenemos a ser más, ¿no? Y que da respuesta en lo profundo a digamos, a un sentido para nuestra vida. Eso es, para nuestra existencia, ¿no? La verdad es que el reconocimiento a la potencia de la propuesta freiriana se presentó a partir de reconocerlo, incluso mucho antes, voy a nombrar un conocido autor, Jesús Martín Barbero, de reconocerlo, digo, a Freire como uno de los pioneros del campo de educación-comunicación, desde el cual nosotros estudiamos a Freire y desde el cual planteamos nuestra intervención. Recuerdo todavía lo importante que fue la lectura de uno de sus trabajos, el primero con el que yo me topé, Extensión o Comunicación, la concientización en el medio rural, publicado en 1973. Y lo que me llamó la atención de ese trabajo es que cuando fui a la biblioteca lo vi muy pequeñito. Siempre me llamó la atención la brevedad de los trabajos de Freire, ¿no? Nosotros veníamos de lecturas voluminosas, pesadas, de grandes, podríamos decir así, ladrillos textuales, y de repente me encuentro con ese librito al que empiezo a leer, que me lo devoro podríamos decir, en un periquete, y en el que, sin embargo, había tanta densidad, tanto para pensar. Aún hoy seguimos pensando sobre eso, ¿no? Bueno, a partir de la lectura, digamos, de ese libro, se presentaron un montón de derivaciones fascinantes, fértiles, ¿no? Por ejemplo, el pensar la conexión entre pensamiento y lenguaje, en conexión, por ejemplo, con Vygotsky, la potencia del habla. Habíamos leído no hacía tanto tiempo a Austin, ¿no? Y cómo hacer cosas con palabras. Y ese encuentro entre la palabra y esa posibilidad de liberación, de emancipación a partir de que este autor devela, Freire devela la sociedad, la complicidad entre silencio y sometimiento. Y de alguna manera, pasando a través de la alfabetización, nos lleva a la humanización. Bueno, lo cierto es que después, por supuesto, fui a la educación como práctica de la libertad y llegamos a la pedagogía del oprimido, que es donde nos vamos a detener hoy, porque si no, esto sería un encuentro interminable. Y además, por supuesto, porque es la pedagogía, es lo que nos convoca en este encuentro. Bueno, lo cierto es que se desplegó una paleta multicolor, podría decir, ante mi vista, y además del enlace entre comunicación y educación, en este libro que yo les mencionaba, Extensión o Comunicación, alcancé a vislumbrar también la reflexión que ya en ese momento se planteaba sobre la cultura y su relación con las circunstancias que oprimen o colaboran con la vocación que todos tenemos de ser más. Ahí sí me fui, como digo, en busca de las raíces, me fui a beber de las fuentes, y es interesante porque de ese modo comencé este camino que se mantiene hasta hoy.
Y ahí eché la punta del hilo en ese primer trabajo, la educación como práctica de la libertad, casi al final, donde Freire plantea la cuestión de trabajar con los círculos de cultura. Y esa pregunta, esa inquietud, digamos, decir, ¿por qué dice Freire o se refiere para su propuesta a trabajar en círculos de cultura? Porque podría haber planteado círculos de alfabetización, talleres, círculos de enseñanza, no sé, podría haber utilizado una diversa terminología, pero él plantea círculos de cultura. Ese interrogante aparentemente nimio, obvio, es lo que me llevó o me condujo finalmente hasta mi tesis doctoral, a desentrañar por qué él, en todo caso, estaba planteando esta idea de los círculos de cultura. Coincidencia o no, cuando yo estaba trabajando en mi tesis, se publica, bastante tiempo después del fallecimiento de Freire, su tesis, que hizo para concursar una cátedra en Recife, que fue sin duda su primer trabajo, Educación y Actualidad Brasileña. Fue muy interesante porque me confirmó algunas intuiciones y después me permitió seguir el hilo de lo que yo estaba investigando. Y en ese trabajo, Freire ya claramente está planteando en embrión, de modo embrionario, el núcleo de lo que va a ser después todo su trabajo, su obra y el desarrollo también de su legado, que va a ir planteando como hace Freire, ¿no? En una lógica de espiralada en la que siempre está volviendo a los mismos temas para darles una vuelta de rosca, ¿no? Y de ese modo va ampliando la complejidad de lo que va presentando, pero a la vez va incorporando sus propias lecturas, la dinámica del contexto, y de ese modo también mantiene la vigencia o la actualidad de su trabajo. En este punto quiero decir algo en relación a Freire, porque lo he releído estos días, por supuesto, antes de encontrarnos aquí, y por supuesto he vuelto a la pedagogía del oprimido, claro, ¿no? Y en este sentido la frase, vulgar casi, pero que cabe a la perfección, nada más actual o nada más vigente que un clásico, que un buen clásico. Y en ese sentido Freire, si bien es un clásico, sin duda mantiene su vigencia. Quien quiera comprobarlo no tiene más que ir a las dos, cuando él dice primeras palabras, las primeras palabras con las que abre la pedagogía del oprimido, y puede ver algunos reflejos muy interesantes para pensar, ahora vamos a hablar algo de eso, el momento actual. Para Juan, que nos está siguiendo desde Lima, particularmente estoy pensando sobre todo en nuestro país, ¿cierto? Hoy. Bien. Bueno, volvamos al círculo de cultura y a esta interrogante de dónde sale en tu lugar esta idea del círculo de cultura. Y no podemos dejar de plantear en una contextualización su participación en el movimiento de cultura popular de Recife. Freire trabajó en el área de investigación, en el Departamento de Educación y Formación de ese movimiento que técnicamente se definía como apolítico y que se generó en 1959 en Recife, y que tuvo una fuerte impronta, digamos, de los intelectuales muy comprometidos de la época, vinculados en todo caso a lo que era una corriente ligada a la cultura popular. En ese sentido, podemos decir que hay allí uno de los primeros indicios para entender la preocupación de Freire por la cultura, que ya se expresa en ese primer trabajo que mencioné, que es Educación y Actualidad Brasileña. Desde este lugar, por supuesto, uno puede empezar a pensar, bueno, ¿qué nos plantea esto? ¿Cómo nos interpela esta idea de la cultura y de quienes trabajamos en las prácticas pedagógicas, en educación y comunicación, por ejemplo, en el presente? Bueno, sin duda, yo siempre lo trabajo y lo pensamos con la gente de la Tecnicatura en Gestión Cultural, con los estudiantes. Sin duda, el rol del docente
es muy distinto, o está pensado, encarado, enfocado de una manera muy diferente al de la pedagogía tradicional hasta ese entonces hegemónica, que era el normalismo. Desde este lugar podemos pensar nuestra labor quizá como la de agentes culturales, no como la de transmisores, sino en todo, porque no es el término, Freire critica esa idea de transmisión, ustedes lo saben, sino tal vez hoy se usa la palabra o el término facilitador, como alguien que ofrece oportunidades, que abre, que le presenta a los otros un mundo vinculado a las posibilidades que da la cultura. Y en ese sentido, hoy creo, tendríamos o tenemos justamente uno de los desafíos más interesantes que se podrían haber presentado en este contexto de pandemia, ¿no? En este pandémico presente que nos ha reconfigurado en nuestros roles, en nuestras prácticas, que nos ha revolucionado de alguna manera la vida. Y uso la palabra revolución no casualmente porque justamente es uno de los términos que Freire usa en la pedagogía del oprimido cuando habla de la revolución y en particular de la revolución cultural, muy en consonancia con lo que era en ese entonces el estudio de la obra de Mao Zedong, que él había concretado en Chile, y toda una biblioteca a la que había tenido acceso ya en el exilio, posteriormente a su etapa en Brasil. Así que hoy podríamos decir que de alguna manera estamos en el umbral, quizá, de una revolución. Permítanme añadir aquí un dato anecdótico, algo que lo que pude acceder recientemente. Es un artículo periodístico de un investigador francés. Digo por esto de la revolución y de los cambios que se están planteando. Un francés, un neurocientífico francés, que en un libro bastante provocador, este neurocientífico se llama Michel Desmurguet, en un libro que tiene un título muy provocador, La fábrica de hacer cretinos, está advirtiendo que por primera vez los jóvenes nacidos desde 2002 para acá son la primera generación con un coeficiente intelectual más bajo que el de sus padres. En ese sentido, digo, para retomar el hilo, esto nos está planteando o nos está presentando algunos síntomas de que hay una revolución. Estamos en el umbral, en ciernes, ya, digamos, prefigurada por los adelantos que llegaron de las manos de las tecnologías. Algo diremos sobre las tecnologías en un ratito. Pero sin duda, ahí tenemos una interpelación importante en términos de qué hacemos con eso y en términos, por supuesto, de lo que es la propuesta de Freire, ¿no? Esta idea de revolución cultural, que está ligada, por supuesto, a una cultura del diálogo, la cultura de la dialogicidad y la cultura antidialógica, ¿no? De así también nuestro interés en la pedagogía del oprimido por estudiar esta propuesta de Freire, que hace de el diálogo otra de las categorías centrales de su propuesta. De allí esta idea del título de matrices culturales por un lado y diálogo por el otro, como dos elementos que nos permiten pensar nuestro presente y pensar nuestras praxis, nuestras prácticas. Matrices culturológicas, dije, matrices culturales. Es algo que Freire va a trabajar ya desde su primer trabajo y que, digamos, él define, califica como esas percepciones que construyen un mundo en los sujetos, en las personas. Esa forma, ese modo de aproximarse al mundo que tiene que ver con percepciones que son construidas por estos sujetos y que definen de alguna manera y configuran también sus vidas. Y en ese sentido, ahí sí podemos hablar de cultura dominante y cultura dominada, en el sentido cultura opresora, cultura oprimida. Digamos que Freire también va a trabajar bastante sobre estos dos planos, ¿cierto? Y nos lleva a pensar
en el presente, donde podríamos encontrar hoy algunos elementos o algunos aspectos de estas culturas opresoras y de estas culturas oprimidas. Y esto es interesante porque nos lleva a pensar también, y esto es como pregunta, es decir, ¿qué hacemos nosotros con lo que conocemos? ¿Qué hacemos nosotros con los que vamos aprendiendo? Nos interpela de alguna manera a pensar, bueno, ¿de qué modo ponemos lo que tenemos a disposición de los otros? ¿De qué modo habilitamos también a los otros a pensar de alguna manera con nosotros y a reflexionar? Por eso uno puede celebrar también estos espacios como este y la iniciativa que hemos tenido, ¿no? Pero digo, es una pregunta inquietante y en este sentido, en términos de también esta revolución que estamos planteando, que tiene que ver con estos cambios tan acelerados, tan numerosos y tan grandes que se están dando en tan poco tiempo, bien, digo, en ese sentido podemos pensar entonces la vigencia de este legado o de estas categorías de Freire para pensar el contexto, para pensar la realidad. En este sentido, quiero señalar acá dos aspectos. Primero, la idea o la adscripción de Freire a la idea del ser humano como un sujeto de cultura que tiene una posición conscientemente crítica ante su contexto y que por supuesto lo lleva a intervenir en él. De ese modo, digamos, no hay lugar en esta propuesta para la falta de compromiso. Y cuando Leandro, y lo agradezco, me presentaba en sus palabras, decía, bueno, es un docente comprometido. Podríamos decir que en términos de la pedagogía freiriana, o un docente es comprometido con lo que hace y con sus estudiantes, con el grupo con el que está trabajando en un proceso de enseñanza-aprendizaje, o no es, o no es. Es otra cosa, pero no es docente en términos freirianos, ¿no? Y esto también nos lleva, de alguna manera, a trabajar o a involucrarnos en ese contexto cultural en el que están inmersos quienes están compartiendo con nosotros un proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto nos permite de alguna manera trabajar en darles esa habilitación y, por supuesto, pensar a la cultura y sus implicancias en sus distintas dimensiones, social, política y tecnológica. Y esto último quiero remarcarlo porque en términos de pensar, digamos, a la cultura en relación a las tecnologías, Freire tiene ahí una posición bastante clara cuando señala que no se trata de ser ni tecnofílicos ni tecnofóbicos, sino en todo caso de aprovechar las posibilidades que nos brinda la tecnología para poder potenciar lo que son nuestras capacidades, ¿no? Nuestras posibilidades, no solo las nuestras, sino por supuesto del grupo con el que estamos trabajando. Bien, en este camino que estamos recorriendo, hay acá una cuestión que es importante también y que tiene que ver con ciertas disposiciones mentales, dice Freire, en la relación a la cultura, que están por supuesto ligadas a un modo específico de vida. Un modo específico de vida que él señala en el caso de América Latina, en ese contexto, y aún hoy podríamos pensarlo también como un modo ligado a la democracia, que dice no es ni una idea ni una teoría, sino un clima cultural. Dice, no será posible un trabajo educativo democrático verdadero mientras falten las condiciones que constituyen ese clima. Es una concepción, por supuesto, que postula el trabajo del hombre con el hombre. Ahora, podríamos plantearnos también en este contexto en el que las mediaciones tecnológicas nos han metido en nuestra vida cotidiana en todos los ámbitos, han dislocado, han trastocado de alguna manera estas dimensiones de espacio y de tiempo, si realmente, de algún modo,
esta propuesta democrática que está planteando Freire en términos pedagógicos y por supuesto culturales se ve potenciada, o como señala otra autora interesante, una psicóloga inglesa, o residente en Inglaterra, perdón, Shoshana Zuboff, en un trabajo que se llama Capitalismo de Vigilancia, si realmente lo que estamos en manos en este momento de grandes corporaciones, del gran hermano, y efectivamente esto no hace más que reconfirmar o, digamos, mostrarnos la vigencia de aquel análisis freiriano hecho hace 50 años y que hoy parece estar candente, ¿no? Por todo lo que señala. En el caso del trabajo de esta autora, Shoshana Zuboff, el Capitalismo de Vigilancia, lo que hay en todo caso es en estos espacios de lo virtual, que a la vez que nos sirven para conectarnos, también son una fuente tremenda de datos sobre nuestra propia persona, sobre nuestra vida, que no sabemos a dónde van a parar. Lo que hace esta autora es mostrar, digamos, la manipulación y, por supuesto, la comercialización, digamos, diríamos, la objetivización que se hace de nuestras vidas en términos de lo que llamamos el mercado, ¿no? Todo se compra y se vende, por supuesto, incluso nuestras vidas. Hubo hace unos años una saga de películas bastante interesantes. Los que son nacidos desde 2002 para acá es difícil que puedan recordarlas. Es la saga de la Matrix, en la cual se planteaba, digamos, en una distopía, digamos, bastante realista, lo que podía llegar a ocurrir en un mundo que estuviera totalmente digitado, digamos, y controlado por estos grandes conglomerados que manejan datos, ¿no? Bueno, en ese sentido, nuevamente, podríamos preguntarnos si ese paradigma, que es sin duda hacia el cual nos estamos moviendo como especie de alguna manera, contribuye a un clima democrático hoy, o realmente vamos hacia una centralización y a un control cada vez más desenfrenado, ¿no? Y ahí sí podríamos preguntarnos también cuál es nuestro rol desde el lugar que nos toque en términos de abonar a esa cultura democrática que postula el trabajo del hombre con el hombre, o del ser humano con el ser humano. Se me pegó ahí una marca de Freire en su escritura, ¿no? En los 70 fue criticado por hablar de el hombre en general y dejar de lado la mitad más uno de la especie. Entonces digo, los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, desde ese lugar creo que tenemos una tarea y un desafío interesante en términos de aportar a la formación de disposiciones mentales democráticas con las cuales nos podamos identificar en este nuevo clima cultural que estamos viviendo y que se ha acelerado, que se ha, digamos, potenciado a partir de esta situación de pandemia, ¿no? De esta cosa que irrumpe como el acontecimiento en este presente, ¿no? Que va configurando esta nueva normalidad en la que también, y es interesante porque voy a volver al principio ya y para ir como redondeando, pues no quiero extenderme tanto, en la que también se está configurando lo que llamamos esta nueva normalidad que es la que no termina todavía de advenir, pero ya estamos entreviendo, y que ha llevado a replantearnos algunas cuestiones. Este año hemos tenido, y yo cuando hablaba al principio hoy de los círculos de cultura, decía, bueno, somos una cantidad de personas interesantes, estamos casi como en ese espacio, pero me lo figuraba en mi cabeza, porque evidentemente si estuviéramos trabajando en un círculo de cultura tal y cual lo planteaba la ortodoxia del pensamiento freiriano, seguramente estaríamos juntos en un mismo espacio, en un mismo tiempo y lugar, y en ese sentido, la verdad es que esto también es para repensarlo, ¿no? ¿Cómo se modifica esta cosa de la presencia y de la instancia de, digamos, el compartir con otros en un mismo espacio la posibilidad de pensar, de aprender, de educarnos unos a otros, en el caso de Freire, ¿no? En esta idea de los círculos de cultura, que por supuesto
en estas a través de estas mediaciones tecnológicas queda como desdibujada, porque no sé si les pasa a ustedes, pero obviamente me pasa a mí, digamos, frecuentemente cuando estoy en esta situación, lo que veo por lo general son botoncitos en mi pantalla, redondeles, de los cuales no tengo más registro que algún nombre, pero no puedo leer, en términos freirianos, si ustedes están riéndose, si están mirando a otro lado. Bueno, ahí Mónica aporta algo, dice, no estamos ingresando en una nueva normalidad, estamos cambiando. Podríamos decir que eso está muy bien, incluso pensándolo desde Freire, él nunca renegó de esta dialéctica que tiene, digamos, la dinámica que se da en la realidad, digamos, el proceso social que se da en una dinámica entre permanencia y cambio, efectivamente. Renegar de eso, por supuesto, sería un absoluto despropósito, ¿cierto? Y bien, entonces, digo, ¿qué podríamos plantear para pensar o para poder, no sé, trabajar a partir de los aportes freirianos esta idea de colaborar a disposiciones mentales, por ejemplo, democráticas, con las que podamos identificarnos en esta nueva normalidad o en este clima? Y ahí aparece la noción del diálogo, ¿no? La noción del diálogo que se presenta como una de las más potentes y que tal vez nos permita hallar una vía de entrada para replantearnos cómo podemos seguir trabajando desde una perspectiva freiriana, por supuesto, en esta situación de mediaciones tecnológicas, de imposibilidad de compartir en un mismo tiempo, digamos, en un mismo espacio físico, las presencias, ¿no? Como ustedes saben, el diálogo también implica comunicación, por supuesto, pero ante todo, y esto lo marcaba Freire, implica a priori fe en el ser humano, confianza en los otros. Y esto es algo también muy propio de la especie, ¿no? Esta idea de la necesidad del compromiso con el otro y de la necesidad de tender lazos, a priori, sin ningún prejuicio. Es confiar plenamente en el otro, ¿no? En confiar en que va a ser capaz, por supuesto, esto en términos de construirlo de alguna manera también como sujeto, en pensar en sus potencialidades, en creer en esas posibilidades. Y de allí, por supuesto, que también estén esas otras condiciones que está planteando Freire, las plantea la pedagogía del oprimido, en términos de esperanza, confianza, humildad. Fíjense que esto nos lleva a las raíces, casi diría cristianas, del pensamiento freiriano, ¿no? Porque son de alguna manera algunas virtudes que él ha tomado, por supuesto, de sus lecturas, de su propia experiencia biográfica, ¿no? Amor, esperanza, confianza, la humildad, que es clave en este sentido, y que se resuelven también en el pensar crítico, dice él. Solo el diálogo es pasible de generar el pensar crítico, sin el cual, por supuesto, no hay comunicación, y sin esta, dice Freire, y acá es bastante taxativo, no hay verdadera educación. Así que, digamos, en términos de estas interpelaciones, de estas cuestiones actuales de este legado, uno podría decir en este momento que tal vez abonar justamente al pensar crítico, aunque sea a través de estas mediaciones, y generar en quienes participan de esta situación, de este proceso de enseñanza-aprendizaje mediados por tecnologías, es tal vez una de las maneras más potentes de concretar de alguna manera la propuesta freiriana. Vuelvo a reiterar, sin ese pensar crítico, sostiene Freire, no hay comunicación, y sin ni el pensar crítico ni la comunicación no hay verdadera educación. Una educación que, superando la contradicción educador-educando, digo por esta idea de que en realidad todos nos educamos en comunión, él mismo lo dice, y que no estamos, como diría Simón Rodríguez, no estamos acá para entredestruirnos, sino para entreayudarnos. La educación
se instaura como situación nociológica en la que los sujetos inciden o enfocan, digamos, ese acto de conocer que tiene cada uno sobre ese sujeto cognoscible que los está mediatizando, que los pone en relación, en vínculo, ¿no? Para Freire, en términos de ese objeto cognoscible, va a ser obviamente el mundo, ese mundo al que con esa vocación ontológica de ser más que todos tenemos estado llamados a crear y a recrear. Y acá vuelvo a eso que les mencioné, a ese artículo de este investigador francés, por supuesto, bastante discutible, tiene su perspectiva, ¿cierto? Está planteado desde las neurociencias, en que por primera vez, digamos, vemos en este caso una generación de personas que de acuerdo a esos estándares tan discutibles del coeficiente intelectual, tienen menos capacidad que la de sus padres. Esto realmente en términos de cambio, digamos, digamos, es como un síntoma para tener en cuenta, y lo mismo también en términos de esta propuesta de Freire, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera podemos desplazarnos, porque evidentemente, en este caso y desde la perspectiva de este investigador, estas tecnologías no nos están humanizando, en términos de hacernos más humanos, más conscientes de nuestras propias posibilidades, sino que nos están, digamos, recortando de alguna manera nuestras propias potencialidades en términos de atención, en términos de poder interpretar algunas cuestiones, y que, bueno, de alguna manera podríamos ahí volver a replantearnos la actualidad de esta propuesta freiriana, ¿no? Esta idea de educación que de alguna manera se instaura como situación nociológica y en donde los sujetos en esa situación enfocan, inciden ese acto de conocer sobre ese objeto que los mediatiza. En el caso de las nuevas tecnologías y en particular de esta tendencia al extremo que está planteando este investigador, hoy, después de unos meses de pandemia y del encierro, del aislamiento, de esta dependencia a veces extrema de las tecnologías, lo sabemos, sobre todo en las economías, digamos, de los países centrales, en realidad no nos están humanizando, sino nos están deshumanizando. Nos hacen, diría Freire, menos libres, ¿no? Nos están oprimiendo. Y ahí también es interesante porque uno se pregunta, bueno, ¿y dónde queda la presencia del otro en esa mediación directa entre el humano y ese objeto, ese dispositivo tecnológico? ¿Dónde queda entonces la presencia del próximo, del par? La verdad que son, como digo, aspectos, y no quiero extenderme demasiado, interesantes que uno puede preguntarse a la luz de algunas de estos aportes que plantea Freire en su pedagogía del oprimido. Cierro, digamos, de alguna manera este punto de la tecnología con esto, ¿no? Digamos, deberíamos pensar en todo caso que estas tecnologías o estos desarrollos tecnológicos no se conviertan en instrumentos de la invasión cultural, a la cual él se refirió en la pedagogía del oprimido, ¿no? Que tiene que ver con la imposición de una cultura que es sujeto sobre otra, que es objeto y que a la vez es pronunciada por esa cultura que es sujeto, y que de alguna manera anula, en cierto sentido, la mirada crítica, ¿no? Me acuerdo acá algunas palabras digamos, de Freire, estoy pensando en ideas, y retomo esta idea que, sin embargo, por supuesto, ese desarrollo tecnológico también, dice Freire, debe ser uno de los aspectos considerados en un proyecto revolucionario. No podemos dejarlo de lado. Dice, sería simplista atribuir la responsabilidad de estas desviaciones, digamos, a la propia tecnología. No es la tecnología en sí la que genera estos problemas o estas desviaciones, sino en todo caso el uso que podamos hacer de ella. Y ahí sí, digamos, nuestro rol es clave, ¿no? Nuestro rol
todo caso como docentes, como alguien que señala algunas pautas, ¿no? Simplemente para cerrar, digamos, de algún punto de vista, Freire planteaba que sería una forma, decía él, de irracionalismo, alguna forma irracional, el concebir a la tecnología como una entidad demoníaca, digamos, opuesta y por encima del hombre. Desde un punto de vista crítico, eso lo señala, digamos, en la pedagogía del oprimido, la tecnología no es nada más ni nada menos que una fase, dice él, natural de un proceso creador en el cual se compromete el hombre desde el momento en que se olvida de su primera herramienta y empieza a transformar el mundo a través de su humanización. Lo último, y me parece interesante también en términos de pensar este presente, y ahora que me entusiasmé con esta cuestión del cambio que están marcando estas tecnologías, es también lo que siempre planteo, de alguna manera, cómo estamos perdiendo algunas características que nos humanizan o que nos definen como especie. Una de ellas, la posibilidad del contacto entre unos y otros, que en este caso se ve mediado por un dispositivo tecnológico, pero fundamentalmente, esto sí me preocupa, el problema de la memoria. Digamos que estamos de alguna manera resignando una facultad que la mayoría de los humanos tenemos, y que por esta, digamos, ubicación de la tecnología en un sitial quizá no del todo feliz, estamos resignando, ¿no? Me acuerdo todavía cuando yo estudiaba en el colegio primario, nos hacían recitar poemas, nos hacían, digamos, de alguna manera, decir pequeños parlamentos de memoria, memorizarlos, y eso también contribuye a una gimnasia que nos ayuda, de alguna forma u otra, es una propiedad que todos tenemos y que ciertamente, a la luz de estas consideraciones sobre la tecnología y sobre esta mirada freiriana, digamos, en términos de invasión cultural y de la tecnología como un elemento para esa invasión cultural, no podemos dejar de considerar. Yo quisiera, bueno, si me permiten cerrar acá, porque uno se va, diríamos, se le va calentando el pico y se empieza a entusiasmar. Lo que me gustaría simplemente mencionar claro, es que, bueno, en Freire uno puede encontrar muchísimo a la luz de sus lecturas, de sus autores, y es muy impresionante, por supuesto, la libertad con la que él se manejó, digamos, en términos intelectuales, ¿no? Cuando releía La pedagogía del oprimido en estos días, me encontraba con las citas a pie de página y uno puede ver ahí también sus marcas, ¿no? Las marcas de las huellas que dejaron en él otros autores, y de repente puede aparecer una cita en términos de Fromm, por ejemplo, de la cultura biofílica o una cultura necrológica. Puede aparecer una cita de Juan 23, e inmediatamente después una cita de un tunecino, judío, francés, filósofo, Albert Memmi, y eso realmente me genera también, me despierta en términos de estas interpelaciones freirianas muchísima admiración, porque en ese sentido Freire se manejó, digamos, en algunos aspectos como un libre pensador, ¿no? Quiero mencionarlo porque, digamos, en ese sentido también de alguna forma nos marcó un camino, ¿no? De no encasillarnos, de no reducir la complejidad de los problemas y tampoco de descartar la voz del otro, aun cuando sea, y esto lo plantea él, el antagónico, ¿no? Él nunca planteó las cuestiones en términos de enemigo, sino del antagónico. Que por supuesto no va a ser con él con quien podamos construir ese proyecto de liberación que está planteando, porque con el antagónico ahí hay todavía algunas diferencias, será con aquellos que son compañeros de ruta, con quienes se pueda construir, pero de todos modos me parece muy, muy, muy importante marcarlo. De manera que, entonces, a la luz de estas consideraciones quizá muy vagas, muy generales, a las que los he sometido en este espacio de tiempo, pero yo que espero que les hayan servido para al menos pensar algunas cosas,
Lo único que me queda decirles es que creo que en este momento no nos queda más que seguir no pensando sobre Freire, no pensando a partir de Freire, sino en todo caso pensando con él. Bueno, muchas gracias. Bien. Hola, ¿cómo están? Me sumo por aquí. Gracias, Carlos, por la presentación. Aprovecho para volver a agradecer este espacio para preguntarnos en conjunto, este espacio inicialmente organizado por las cátedras Teorías del Aprendizaje y Problemática de la Cultura y la Educación, y al cual ya se van sumando equipos, por suerte, en este caso coordinados por Marcela Manuale. Bueno, dentro de un montón de interrogantes que planteó Carlos, de también algunas frases sugerentes, se abre la conversación dentro de lo que estos medios permiten para dialogar. Si les parece, podemos empezar a poner en común o empezar a preguntarnos en conjunto acerca de lo que nos toca. Hola, buenas tardes, yo soy Mónica. No puedo poner la imagen porque se me empieza a cortar todo lo que hablo. No sé, parece que internet también me da y selecciona. Acá es muy inestable, yo soy la que estoy en Patagonia. No, yo escuchaba atentamente esto que decía Carlos. Aparte, yo soy una enamorada terriblemente de Freire, a tal punto que estaría sentada al lado de él todo el tiempo. Pero bueno, esto de la tecnología, yo creo que para nosotros tiene que ser un elemento que suma desde ningún lugar algo que tenemos que, no es una opción, o hacemos o la tecnología o la no tecnología. Al contrario, la tecnología es como cuando aprendimos a leer, como cuando se descubrió el teléfono, que cambió el modo de cómo nos vinculamos y nos relacionamos, pero desde ningún lugar es o tecnología u otra cosa. O sea, es nosotros y la tecnología, y tenemos que usar toda nuestra potencialidad para usarla para bien, para sumar, para esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, en un contexto de pandemia. Sin esto, no, yo desde acá no me hubiera podido ir hasta la facultad de allá de Entre Ríos, ni eso. Entonces, esto, por ejemplo, lo logramos con la tecnología. Y hablar con Freire de otra gente, imagínense acá en Cipolletti y Río Negro. Es un milagro. Entonces, yo me amigo mucho y trato de utilizarla para unir, no para pensar, no, o la tecnología o otra cosa, no sé. Sí, Mónica, gracias por el aporte. Ciertamente, yo creo que tal vez lo que nos permitiría pensar o nos interpelaría, digamos, desde la propuesta de Freire sería ver, en todo caso, cómo nos vinculamos con esas tecnologías, de qué manera las empleamos para potenciar nuestras capacidades y no convertirnos, sí, en un objeto, ¿no? Yo acuerdo absolutamente con lo que estás planteando. Las tecnologías tienen posibilidades que son fascinantes, sin duda, pero en todo caso, enmarcadas dentro de la perspectiva freiriana, deberíamos, digamos, trabajar para que ellas nos permitan ser más, para que colaboren en ese movimiento emancipatorio, no solo individual, sino también colectivo, y no nos lleven a ser, en todo caso, más dependientes de ellas, ¿no? Es cierto, yo por eso digo, rescato las posibilidades fascinantes que tiene la tecnología, y también ahí tenemos un compromiso y una responsabilidad nuestra. No sé, Mónica, perdón, seguramente sos docente, y ahí hay una responsabilidad de, en todo caso, brindar un marco para que otros puedan, digamos, potenciar su humanidad con estas tecnologías. Te voy a contar un ejemplo, digamos, digamos así, vulgar, pero de algo en que la tecnología no nos está colaborando a ser más humanos.
hace un tiempo, digamos, bueno, no hace un tiempo, pero la visito, por suerte, bastante frecuentemente a mi mamá. Y entonces la llego a la casa y estaba frente a la pantalla del televisor, preocupada por lo que acontecía, digamos, con un cataclismo importante en otros lugares. Inmediatamente pasó al problema después de la economía y después a los problemas. Y entonces le digo, pero mamá, y la había atribulada, entonces le digo, mirá, mamá, digamos, ¿y cómo está acá la vecina? ¿Cómo está doña Pocha? Y me dice, no la he visto en los últimos días. Entonces le digo, mamá, ¿por qué no apagás la televisión un momento y salí, tocar el timbre, qué sé yo? Ya puedes llamarla por teléfono, pero digo, conversá un poco con ella, a ver cómo está. Digo, es un ejemplo de que me pasó a mí, y en ese sentido, digo, también me parece importante ver cómo, ya digo, como humanos podemos dar un uso a la tecnología que nos ayude, que nos colabore, que nos potencie, y no que nos deje cada vez más encerrados, digamos, en nuestra propia individualidad, que nos deshumanice, ¿no? No sé si te colabora el ejemplo, Mónica, para aclararte un poquito lo que estoy planteando. Quiero decir, por otro lado, uno puede ir mismo hoy a el YouTube y quiere conocer a Freire, al que yo no conocí personalmente, y puede ver miles de registros, o bueno, muchos registros grabados en video de él y escuchar su palabra. Y eso es maravilloso, digamos. Pero ahí hay una cuestión entre una cosa o la otra, ¿no? Y en términos de Freire, ¿cómo contribuimos con esa potencia que tienen las tecnologías al pensamiento crítico, al pensar crítico, ¿no? Totalmente de acuerdo. A ver si puedo poner la imagen, no sé. Sí, ahí se ve. Bien, bien, totalmente de acuerdo con eso. Sí, sí, yo creo, por eso escribí ahí en el chat, yo creo que hay que ponerle humana inteligencia a esto y que no, la tecnología nos sirva a nosotros, no nosotros servirle a la tecnología. Creo que es así. Sí, soy docente, soy la profe de pediatría de acá de la Facultad del Comahue de Medicina. Y bueno, y soy, no sé, tengo todo lo de Freire y me encanta, y yo tampoco lo conocí personalmente, y para el seminario de educación médica lo traje al doctor Pinto Cordero, que trabajó con él, y bueno, me dio una panzada de Freire, como 3 días estuvo, es chileno él, y me dio una panzada de Freire con él. Pero bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo, Carlos, con lo que dices. Es exactamente así. Esa misma reflexión para tu madre la hago yo a veces con mis hijos, que son prendidos de los teléfonos celulares que están ahí. A veces tengo hijos adultos ya y a veces le digo, che, no saben, ¿no? Porque si tuvo un bebé aquella o aquella otra, no sé, que me habían comentado, y están ahí todo el día, capaz que están comunicándose con gente que no la conoce, no es de su... Sí, sí. Sí, en esos términos, lo importante es que eso contribuya más a nuestra humanización, digamos, y a ese encuentro con otros para humanizar el mundo, como dice Freire, y humanizándolo, lo humanicemos para todos. Seguro, ¿no? seguro. Eso es interesante. Sí, sí, sí. Propuesta. Totalmente de acuerdo, Carlos. Bien. Gracias. No, gracias a vos. Hay muchos comentarios, muchos agradecimientos. Está el saludo de Lidia también, agradeciendo, te volvemos a agradecer a ella. Una de las últimas expresiones que se pusieron acá en el chat se refiere a el último planteo que hiciste, Carlos, durante tu exposición acerca de pensar con. Me parece que puede ser interesante, y esto para que lo desarrolles vos también, y prestándole atención a las palabras y a las preposiciones, el peso que tiene, es decir, no es lo mismo que ante, ¿no? Si vamos a las preposiciones, o pensar detrás, o tras alguien. Digo, cómo tal vez esto último que necesariamente nos pone ante un desafío de pensar con, tiene el peso de estas pequeñas palabras. Esto para que vos lo desarrolles más, Carlos, si a vos te parece. La palabra, vaya, otro nudo
del pensamiento y, por supuesto, la propuesta pedagógica de Freire, la palabra. Y el peso de la palabra, y no cualquier palabra, digamos, la palabra liberadora. Sin duda que el empleo de la palabra, el lugar y los términos con que uno elige, en todo caso, comunicarse, compartir con otros, es clave. Es clave en términos de poder, ¿cómo diríamos?, compartir con los otros eso que uno es. Hay un problema, digamos, y esto está bueno pensarlo entre clave freiriana, digamos, que tiene que ver, creo yo, con esta propuesta vinculada a la cultura y a las matrices culturológicas, a la percepción del mundo. Y es vinculada a la tecnología también. No quiero que se tome como una connotación negativa, sí digo que podemos pensarlo como una cuestión interesante, que tiene que ver con la riqueza, por ejemplo, del universo vocabular a propósito de las palabras. La transición de la era del texto a la era de la imagen, de alguna manera nos instaló en un registro de lectura diferente y de alguna forma también, porque son soportes distintos, nos redujo ese universo vocabular, ¿no? Yo ya hablaba de cuando era más chico, nos hacían estudiar poesías de memoria, que sí, te van quedando las palabras. Y también una forma de decir esas palabras, una forma de encadenarlas, de alguna manera, que sirvan para estructurar tu pensamiento, darle un orden lógico y poder compartirlo con otros. Por eso, digamos, como vos señalás, Alexis, no es lo mismo decir por, ni sobre, ni antes, ni después, sino con pequeño artículo que tiene todo un peso, digamos, ¿no? Como en la misma médula de la propuesta freiriana, él no dice, no es pensar sobre los otros o trabajar para los otros, sino educarse con los otros, ¿no? Y eso me parece, fíjate, es impresionante el peso de la palabra, ¿no? Pero vuelvo para redondear tal vez a esta cuestión de la reducción del universo vocabular que nos está, como especie, a mí me está inquietando, porque nos impide de alguna manera tramitar cosas que nos pasan, nos imposibilita expresar cosas que y entonces ahí sí, cuando ese espesor de lo simbólico, que como hemos dicho, instala, digamos, la palabra, ese puente que es la palabra, ese nexo entre unos y otros, ese espesor se disuelve porque no está, quiero decir, no es lo mismo tener en tu mente, cerebro, un universo vocabular de 3.500 palabras a otro de 300, y acá voy a lo que decía Mónica del celular, ¿no? Están con el celular todo el tiempo. Bueno, cuando ese espesor se disuelve, lo que te queda en términos de especie, cuando vos renunciás o vas alejándote de esa capacidad que nos define, que es la capacidad del lenguaje, como la de la memoria, es pasar al acto, digamos. Es, diríamos, la deshumanización. Freire diría la violencia, y te va asimilando a ese registro, que también lo plantea Freire, del registro casi del nivel animal, ¿no? Donde todo es puro presente, todo se transforma en una cuestión casi de supervivencia de lo más básico, ¿no? No sería el horizonte hacia el que Freire está planteando tender, ¿no? Y justamente, termino con esto, si hay algo que me parece que nos constituye como seres humanos, es la palabra. La palabra, y no cualquier palabra, diría Freire, sino la palabra que te libera, que te emancipa. Como dijo Lidia en el encuentro anterior, ¿de qué nos emancipa? De aquello que nos impide ser más. Más siempre con los otros. Claro. Acá tenemos, bueno, justamente la palabra o lo vinculado con la libertad, es lo que aparece en el comentario de Jorge Bergalio, que dice: excelentes planteos. Uno de los grandes tópicos sería, vinculado con las tecnologías, o en términos generales con las tecnologías, como dijimos recién, sería que nosotros seamos libres en su uso y podamos elegir cómo direccionarla y hasta resistir un poco la invasión a los nuevos tiempos y espacios. Y, bueno, Mariela, además del agradecimiento de Liliana, Mariela Moreno dice: interesante lo que decís, Carlitos, la experiencia de los círculos de cultura muestra que el alfabetizando al comenzar a escribir libremente no copia palabras, sino expresa una relación dialógica,
a la significación de esas palabras. Bueno, eso mismo. Gracias a Jorge, gracias a Mariela por los aportes y a Liliana, también creo que está, Yasmín, que han dejado mensajes, a Mara, y Mara. si todavía está por ahí también quiero saludar muy especialmente a Mara, a la otra Mara, Mara Torosian, que también estuvo por ahí. Estaba por ahí. Sí. Y bueno, sí, vuelvo a lo de Jorge, me parece muy interesante esto, y acá es como que eso empieza a tomar temperatura, está buenísimo, ¿no? Yo creo que, Jorge, hay posibilidades de elegir de alguna manera cómo emplear esa tecnología. A mí me abrió mucho los ojos, hace ya algunos años, un espacio que fue muy efímero acá en Paraná respecto a esto de las tecnologías. Fue una experiencia de un taller que fue muy efímero, digamos, porque realmente no prendió, no funcionó, pero fue muy interesante para mí, porque había una perspectiva diferente en relación al empleo de las tecnologías. Quienes trabajaban en ese taller, singularmente, digamos, paradójicamente, estaban adscritos a esta perspectiva llegada desde las neurociencias. Y ahí había autores como Marvin Minsky, bueno, había Nicolás Negroponte, que no trabaja en las neurociencias, pero era toda la gente del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y lo que hacían en ese taller era trabajar con chicos con un lenguaje de programación, y no es casual el término, lenguaje de programación, el Lego, o algo así, y los hacían hacer cosas con ese lenguaje empleando las máquinas. A mí me fascinó esa experiencia porque lo que se estaba planteando es justamente esto que vos decís, es la posibilidad de usar esto que tenemos acá como recurso, pero para potenciar nuestras capacidades. No era el uso instrumental de esa tecnología como meros usuarios. No, lo que se hacía con esos nenes era enseñarles el lenguaje y después que con esa, digamos, ese, ¿cómo se dice?, dispositivo tecnológico, como una computadora en ese entonces, como mediador, hicieran cosas creativas, crearan. Y ahí sí, digamos, uno puede decir, ahí hay un registro distinto del empleo de la tecnología, que no es hegemónico, que no es el que habitualmente nos dan para que nosotros accedamos. La cultura, digamos, que es hegemónica es esta del usuario. Somos todos usuarios, aprendemos a usar Word, aprendemos a usar... Pero hacer cosas con lenguajes en este momento es muy interesante porque tiene un desarrollo muy importante y una dinámica importante en ese sector. La verdad es que no es lo que prevalece. Pero quiero decir algo, esto tampoco es lo que prevalece en otros campos. Es decir, todos nosotros, y vos me vas a entender, Jorge, porque voy a hablar de algo que vos conocés, pero todos nosotros escribimos, sabemos leer y escribir. Estamos alfabetizados en el sentido más clásico del término. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros escribimos poesía? ¿Cuántos de nosotros llevamos en nuestras casas un diario con una beta creativa? ¿Cuántos de nosotros, digamos, escribimos un ensayo cada tanto? Somos no tantos. La mayoría sabe leer y escribir, pero no puede saltar, no puede hacer ese salto, digamos, a emplear eso que tiene como recurso, al que se le ha dado acceso a ese patrimonio, cultural me refiero, simbólico y material, para hacer algo creativo. Así que, en ese sentido, también hay alternativas, solo que no son las hegemónicas. Y termino con esto. Algo, yo con que hace un sueño. Pénsatelo. Bueno, lo voy a pensar y al final del programa, si hay tiempo, te lo digo y lo hacemos. Sí, Bueno, okay. ¿Cómo no? Gracias. Esa es la voz que, ¿cómo es? La disrupción, irrumpe, digamos, está bueno. Entonces, no es la voz de la conciencia ni de la concientización esa. Exacto. Buenísimo. Está muy bueno. Creo que se me escapó agradece. Susana, qué bien que estés ahí. Susana, muchas gracias, Carlos, por tus reflexiones y esta invitación a seguir pensando juntos y junto a Paulo Freire, siempre presente en nuestros pensamientos y nuestras prácticas. Bueno, tenemos por suerte varios aportes de este tono, agradeciendo. Algo que se iba sumando recién también
era, bueno, podemos fijarnos cómo no ser usuarios, cómo buscar el uso de manera tal que hasta se pudiera buscar cierta resistencia, pero también, y esto, Carlos, vos lo conocerás bien, la rutina, la propia percepción del tiempo lleva a que acudamos básicamente como usuarios. ¿A vos qué te parece? Mientras leo lo que dice Karina. Permítanme, a propósito de lo que dice Alexis, leer un texto que me encantó. Se los voy a compartir, quizás ya lo conozcan, pero a propósito de esto, ¿no? De que cómo las circunstancias nos obligan a actuar como usuarios. ¿Sí? El título es La nueva realidad. Y empieza así. Saquemos cuentas. Tengo 140 alumnos. Imaginemos que el 5% no aparece, ni pregunta, ni manda tarea. Son menos, pero hagamos esa cuenta. Da un total de casi 133 alumnos activos. Por ahora les mandé 4 tareas oficiales. Son 532 tareas. Dichas tareas en ocasiones deben ser rehechas. Redondeo en 530 tareas. 530 tareas para corregir. ¿Es solo ese problema? No, obvio. ¿Cómo me llegan esos trabajos? Plataformas virtuales, claro, Microsoft Teams, Mail, etc. Bueno, esto es parte de la realidad que nos envuelve hoy, Alexis, y que creo que tiene que ver con esa situación también, digamos, en la que nos vemos sumergidos, diría Freire, ¿no? Estamos sumergidos en un contexto que nos impide tomar un respiro, tomar distancia de esto que nos envuelve como una ola, para decir, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo con esto? ¿Cómo de alguna manera podemos? Y las circunstancias a veces nos van llevando como un tsunami, ¿no? Sin embargo, yo creo que ahí sí está también esta idea de Freire de entender de alguna forma la acción cultural, que es otro concepto que está en la pedagogía del oprimido, la acción cultural, como un proceso, no como un momento, sino que a lo largo del proceso uno puede vivir distintas etapas y de ese modo, de alguna manera, lo que hoy puede ser opresor, o como diríamos, que no nos ayuda a trabajar como nosotros quisiéramos, que nos lleva a un registro más humano, más humanizante, en otro momento, a partir de esa reflexión, tome de alguna manera, sí, una salida que nos lleve a ser más humanos, ¿no? O sea, las cosas no van a durar siempre, quiero decir, esta situación de sobrecarga que hoy podemos tener como docentes, en algún momento se va a modificar, o porque aparecen otras mediaciones, o porque de alguna manera nosotros, ya como sujetos, nos posicionamos distinto en relación a eso que nos está generando ese problema, ese interrogante, ¿no? Nos corremos de un lugar, casi diríamos, de sometimiento, de opresión, y comenzamos a trabajar con eso como sujeto, y de alguna manera, con osadía, como dice Freire, comenzamos a redefinir algunas cosas que nos están ahí oprimiendo o que no nos dejan trabajar como nosotros quisiéramos. Bueno, sí me parece que me fui, pero no sé si va a tu pregunta o a tu inquietud. Sí, también, disculpen, Leo, pero también quien quiera hablar directamente activando el micrófono, ya que la invitación está. Leo lo que escribió Karina. Dice, gracias Carlos por sus reflexiones. La verdad, transversalizan mis prácticas como docente. Hoy el vínculo que mantengo con mis estudiantes es virtualmente y en cada encuentro me propongo pensar con ellos y escuchar lo que les pasa, abrazarlos con palabras dulces y cálidas a la distancia. La angustia de los niños es preocupante. Gracias. Bueno, se presenta. Gracias, Karina. La verdad que es re interesante y muy valioso ese aporte, yo creo, porque justamente, y voy a una de las condiciones del diálogo, gracias, Karina, gracias, una de las condiciones, digamos, a priori era fe en los hombres, pero después la otra condición
o una de las condiciones que siguen, para que todo concluya en el pensar crítico, es la humildad. Y la humildad, dice Freire, exige una disposición especial, exige una disposición a encontrarse con el otro y sobre todo a escucharlo. ¿Acaso, y esto está bueno, me parece muy, muy interesante también en este espacio, acaso como una vía para tramitar esa angustia que nos genera el no poder encontrarnos como tanto anhelamos, porque nos caracteriza como especie con los otros, en darle un abrazo, en saludarlo, en poder estar cerca de él, digamos, en un mismo lugar físico, en un mismo espacio? ¿Acaso esta posibilidad de la escucha sea una de las herramientas más potentes que nosotros, o que Freire en todo caso haya mencionado, para poder llevar adelante esta tarea que nos interesa, ¿no? Como educadores, a nosotros como comunicadores también, ¿no? El valor de la escucha, el valor, pero esa escucha comprometida, esa escucha atenta, y de esa presencia intensa con el otro. La verdad que muchas gracias, Karina, porque sí, el tema de los niños, ni las niñas, es inquietante, ¿no? En una sociedad también en la que a veces, en una contemporaneidad que a veces no se da los espacios para estar plenamente con el otro y escucharlo. Y acá, de la infancia, me voy con Yolanda a otra etapa de la vida y también, digamos, sabemos con Yolanda de la importancia que tiene el ejercicio de la escucha, digamos, en esto, ¿no? La verdad que es cierto, es una de las claves, una de las herramientas tal vez más potentes, ¿no? Y que además nos hace propiamente humanos y que además no es alta tecnología, high-tech, solo implica voluntad, implica poner en funcionamiento eso que todos tenemos, ¿no? Por eso dice Freire, nadie educa a nadie, nos educamos entre todos, nadie es más que nadie. Todas esas capacidades las tenemos en mayor medida todos, ¿no? Y en el caso de quienes no las tienen, y estoy planteando cuestiones de violencia, bueno, ahí sí nuestra tarea es tratar de incidir sobre esas matrices culturológicas, sobre esas matrices culturales que deshumanizan a quien se ha constituido en función de esas matrices. Un trago de agua. Bien. Marcela, Carla, María, ¿están ahí? Marcela, perdón, iba a decir algo en relación a Mariela. A Mariela, que me parece que hizo un aporte interesante también en esto de que quienes participan en este proceso de enseñanza-aprendizaje, en este proceso de interaprendizaje común, digamos, y a propósito de la palabra, al comenzar a escribir, no copian, sino que se expresan en una relación dialógica la significación a esas palabras. Y eso es así, evidentemente, Mariela, que es una estudiosa también profunda de la obra de Freire, junto con Marcela, efectivamente es así, ¿no? En extensión o comunicación, ese breve ensayo está planteado, ¿no? El problema este de la discusión de los hombres en torno a la significación de los significados, dice Freire, ¿no? Al hablar de la cultura de los extensionistas, de los agrónomos, de los ingenieros, de los técnicos, en relación a lo que sucede cuando se encuentran o van al encuentro de los campesinos, los pobladores rurales, digamos, en el marco de aquel proceso de reforma agraria que se realizó en Chile antes de la década del 70 del siglo pasado. Así que muy, muy interesante el aporte de Mariela, ¿no? Esta idea de acordar la significación de los significados. Las palabras, a propósito de lo que planteaste, Alexis, también adquieren su sentido, adquieren su peso en un acuerdo con los otros, ¿no? Y me parecía, Carlos, ¿qué tal, Marcela Manuales? ¿Se escucha? Sí, Manuela, sí, Marcela.
¿Qué tal, Carlos? Muy interesante tus planteos, tus reflexiones. Me quedé pensando la cuestión de las disposiciones mentales democráticas que vos decías como una cuestión muy importante, me parece, en la enseñanza y el aprendizaje en el nivel superior, tratando de generar, digamos, estas condiciones para un pensar crítico, que es, digamos, una de las cuestiones nodales de Freire. Creo que ahí está uno de los desafíos, digamos, nosotros en los procesos de enseñar y de aprender, y en estos procesos mediados por tecnologías, cómo recuperar, digamos, esas posibilidades del vínculo dialógico entre los que enseñamos y los que aprendemos, generando estas disposiciones mentales democráticas. Creo que es un punto que a mí me parece nodal del planteo que hiciste. No sé si... Sí, gracias Marcela, me parece muy pertinente la intervención y es interesante porque uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo en esta situación, en este momento, podemos transitar hacia la generación y en el nivel superior, en este caso específico, de disposiciones mentales democráticas, diríamos, ¿no? Y ahí yo creo que aparece también otro elemento importante de lo que es la pedagogía freiriana, que está vinculado al pensar crítico y por lo tanto al diálogo, que es la pregunta. Claro. La pregunta, digamos, ¿no? De alguna manera, cómo uno trabaja con el grupo en el que está participando en ese proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la pregunta. A partir justamente, y ahí sí está el trabajo nuestro, digamos, de proponer algo que interpele a esas personas. En términos, por supuesto, de conducir el proceso, en este caso, hacia una posición de generar más y mejor ciudadanía democrática, me refiero, ¿no? Está bueno. Y ahí sí aparece el rol importante que la pregunta tiene en esta pedagogía o la propuesta pedagógica de Freire. Siempre con un sentido, ¿no? Freire no habla de que, bueno, la lucha o el trayecto por la liberación o por la emancipación está librado al tuntum, sino que el proceso, digamos, de emancipación tiene un claro sentido, ¿no? Siempre hay un camino ahí. Creo que bueno, esa idea de la pregunta es un aporte para pensar esto que estás preguntando, ¿no? O que nos estamos preguntando, Marcela. Sí, ¿Cómo generar? Como un desafío de poder superar esto que decíamos hoy, de no ser solo usuarios, digamos, de un sistema, sino poder, digamos, dar algunos otros saltos, digamos, de generar otro tipo de procesos. Y bueno, como vos decías, la limitación de la no presencialidad nos pone, digamos, ante el desafío también de pensar justamente otras propuestas, otras tramas, otros vínculos, ¿sí? Que no están, digamos, que tenemos que hacer el esfuerzo de repensar o de reinventar, porque así como vos decías, también en otras situaciones no somos siempre creativos o que, bueno, la rutina nos avasalla. También, digamos, en estos procesos nos ponen en una situación de apelar, digamos, a repensar otras formas, otros modos, otros vínculos, aprovechando las tecnologías, pero teniendo esa direccionalidad, como vos decías, de generar estas disposiciones, generar el pensar crítico, pensar en el diálogo. Y bueno, creo que bueno, es uno de los grandes desafíos que tenemos, que nadie tiene la respuesta. Por esto de pensar con otros también nos ayuda a poner, digamos, en esa paleta, como vos decías, diversas ideas, reflexiones que nos ayuden, digamos, a encarar nuestras prácticas.
que puedan tener un sentido emancipador, porque en realidad, bueno, la perspectiva de Freire nos está planteando esto. Sin duda, sin duda. Sí, sí. Coincido. Bien, si les parece, y cumpliendo estrictamente 1 hora y media, 90 minutos de freireanismo, les proponemos en todo caso, bueno, por esta vez, cortar o terminar esta reunión virtual, pero como dijimos en la reunión anterior, la propuesta es que, precisamente la gente se está haciendo, la propuesta es que se sumen espacios o se sumen cátedras, grupos o cualquier persona interesada a esta organización que estamos iniciando para hacer alguna actividad siguiente, si se puede, el año próximo por los 100 años de Freire, y esperemos que pueda ser con un poco más de presencia en el mismo lugar. Así que bueno, si me olvido de algo, Carlos, Luis, Carla, Leandro, adelante. Simplemente agradecer muchísimo, profundamente a todos quienes estuvieron participando hoy por el tiempo que nos han dedicado, por el tiempo que nos han regalado, que el tiempo es un valor importante, ¿no? Agradecer profundamente que hayan estado aquí con nosotros y yo creo, yo intuyo más allá de la mediación esta, que lo estuvieron a full, estuvieron comprometidos, digamos. Por lo que vi, la mayoría de la gente, de las personas se quedaron. Y cierro con esto. Ojalá también les haya resultado, como dijo Leandro al principio, interesante y placentero, si ustedes quieren, de alguna manera. Eso. Los invitamos a que continúen comunicados con nosotros para los próximos encuentros, para el año que viene. Y si les pareció interesante, recomienden el espacio para los próximos encuentros. Eso. Gracias. Gracias, buenas tardes. Recuerden que está la dirección del correo electrónico para acercarse, para comentar lo que haga falta, ¿sí? Para aportar, también para mejorar la propuesta, y sin duda que será mejor con el aporte, digamos, y esto que vaya siendo más nutricio para todos. Buenas tardes. Gracias, Carla.